Ya la puse en grande. ¿Se ve grande? No, doctora, debe poner el libro, como le dijimos antes. Abajo a la derecha hay un librito, parece. Primero salga de la pantalla completa. Esta parte de la clase vamos a hablar de las enfermedades por depósito de microcristales. Son varias, pero vamos a hablar de las dos fundamentales, que es la gota y el depósito de cristales de pirofosfato. La enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos mencionando a 3 de ellas, ¿no? Las que son por depósito de urato monosódico, que es la que da en el cuadro agudo la artritis gotosa aguda, que es lo más que ustedes conocen a veces cuando el paciente tiene una podagra, ¿no? Y el cuadro crónico, que es la gota crónica, y que puede ser la gota crónica tipo artritis reumatoide, o puede ser una gota tofacia, con muchos tofos, ¿no? Y el diagnóstico es fundamentalmente por el estudio del líquido cefalorraquídeo, y ahí tienen la característica forma de aguja, ¿no? El urato monosódico en azul, ¿no? Mientras que la de pirofosfato calcio es de forma romboidal, ¿no? Con birrefringencia débil, ¿ya? Y nos puede dar la pseudogota aguda, que es también muy parecido al cuadro de gota, por ejemplo, en la rodilla, suele ser en personas mayores, mujeres de edad mayor, y hacen una monoartritis aguda de rodilla, ¿no? Que simula una gota, por eso se llama pseudogota, ¿no? Y una artritis ya por crónica que puede ser muy parecida a la enfermedad de gota, pero sin tofos, ¿no? También tenemos el depósito de hidroxiapatita, que más que darnos un compromiso articular, nos da un compromiso periarticular, ¿no? Y se asocia, puede simular una artrosis, cuando ya es crónico, como una artrosis de lugares atípicos y como una artropatía destructiva, teniendo todos los marcadores de fase aguda negativos, ¿no? No es una artritis seronegativa, sino es una artropatía por hidroxiapatita, ¿no? Pero vamos a tratar, como les dije, de las dos más conocidas o fundamentales, que es de la gota y la pseudogota. Empezaremos con la gota, ¿no? La inflamación se produce cuando hay un exceso de ácido úrico en la articulación y se forman depósitos de estos cristales, ¿no? Entonces ahí es donde, eso es lo que vamos a denominar gota aguda. A veces puede haber fiebre o puede haber eritema. Aquí lo que estamos viendo en este dibujo es una cosa característica que es la bursa olecraniana, ¿no? Pacientes con gota pueden tener la acumulación de depósito de cristales más tejido inflamatorio en las bursas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que es una enfermedad por depósito del urato monosódico, es uno, que para que tengamos una enfermedad por depósito tiene que haber una cantidad alta de ácido úrico, ¿no? Para que se deposite y produzca inflamación, ¿no? Es muy... El estándar de oro para el diagnóstico es el hallazgo de los cristales en el sinovial, o también a veces se ha encontrado en los tofos, ¿no? ¿Qué son los tofos? Los tofos son depósitos de cristales que pueden ser palpables si son superficiales, pueden ser blandos si todavía no se han calcificado, pueden ser duros si ya son más antiguos, ¿no? Se deposita en la articulación, afuera de la articulación y en los lugares de apoyo, por ejemplo, en los antebrazos, ¿no? El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas, ¿ya? Y hay que recordarnos que la hiperuricemia no solamente puede causar gotas, sino también puede producir urolitiasis, puede producir daño renal, que podemos a veces ver a nuestros pacientes con
con un riñón ya con insuficiencia renal. Uno, porque tiene la urolitiasis, y dos, porque cada vez que tiene crisis, como no se cuide, no toma su medicación, tiene que tomar antiinflamatorios. Y esos antiinflamatorios que toma con tanta frecuencia le pueden hacer daño también renal. Bueno, en nosotros no llegamos a... Entonces, se elimina por el riñón los metabolitos del ácido úrico, pero cuando no tenemos un riñón que no funciona bien y no tenemos esta enzima para la que se llama uricasa, entonces el problema va a ser que no vamos a poder excretar este acúmulo de ácido, ¿no? Entonces, al principio no se sabía bien en cuánto uno debería asustarse del ácido úrico. Él también va a subir la posibilidad de que se presente cuadro clínico. ¿Ya? Entonces, y otra de las cosas que tenemos que acordarnos es qué cosa te influye en el monitoreo, secreción del ácido úrico, ¿no? Es la cantidad de ácido úrico que uno produce, que uno come, que no es tan importante como antes pensábamos, y cuánto lo drena y cuánto lo excreta en el tracto intestinal, ¿no? Entonces, un motivo de la enfermedad es la primaria por defectos genéticos, ya, y tienen este tipo de pacientes que tienen esta gota que es desde muy joven por esta alteración que tienen, ¿no? Ligada al X. Entonces, tenemos diferentes grados de esta enfermedad, pero esta es la forma que se produce esta enfermedad, ¿no? Y una cosa ya muy severa es este síndrome conocido, que lo hemos escuchado de cuando éramos alumnos, que tiene el nombre de los doctores que lo descubrieron, ¿no? Y que consta de un montón de alteraciones de tipo genético, y entre ellas está la hiperuricemia y la gota temprana, ¿no? En muchachos, en jóvenes. El aumento de la producción de ácido úrico también puede haber por la cantidad de purinas que uno degrada, y uno degrada la cantidad de purinas de acuerdo a su ingesta, ¿no? Por ejemplo, por eso es muy típico que el paciente diga: yo tuve mi ataque de gota después de haber ido a una parrillada, ingirió abundante cantidad de carnes rojas que no debe tomar, tomó su cerveza y viene con un cuadro de crisis, ¿no? de gota. Y la otra también puede ser endógeno, ¿no? Como por ejemplo lisis tumoral, en los casos de pacientes con linfoma, con leucemia, que hacen que baje rápidamente un montón, o sea, le dan tratamiento rápido a las enfermedades y hacen que haya trastornos de este tipo que nos hacen ver este problema. Ahora, la segunda parte, esa es por el aumento de la sustancia que va a producir el ácido úrico, ¿no? Y después es por la disminución de la depuración de ellos, ¿no? La causa más común de gota es esa, la disminución, el problema renal, ¿no? Entonces, generalmente es por problema renal de insuficiencia, ¿no? Pero acordarse también de que hay algunas drogas, como por ejemplo algunos tipos de diuréticos, que hacen también de que aumente el ácido úrico en la sangre, con ello su depósito. Entonces, se va depositando fundamentalmente en la membrana sinovial,
En el frío puede haber más depósito de cristales en la oreja o en los dedos, no sé, en las partes periféricas. ¿Ya? Y bueno, la pregunta es cómo se produce a veces la inflamación, ¿no? En este tipo de casos, ¿no? Entonces, una vez que hay depósito de cristales, se activan los procesos inflamatorios, ¿no? Y nos va a dar una respuesta exagerada, una respuesta, o sea, el paciente que tiene una gota aguda, el dolor es muy intenso, hay eritema en las lesiones y también hay a veces incluso hasta fiebre, ¿no? Entonces es porque hay varios caminos por los cuales puede haber proceso inflamatorio. Aquí solo mencionando algunos ejemplos. ¿No? También tiene que ver los macrófagos y se van a dar cuenta, que hay la intervención de varias vías de inflamación. Y también se comenzaron a dar cuenta que el anti-IL-1 anakinra comenzó a hacer efecto, ¿no? Y es debido a que la participación de lo que llamamos inflamosomas, ¿no? Y que hacen producir más interleuquinas, ¿no? Principalmente en la interleuquina 1B. Entonces, una vez que uno interrumpe esta vía de los inflamasomas, también disminuye la actividad de la enfermedad, ¿no? Nosotros acá en Perú no tenemos el anakinra. Las funciones del neutrófilo, ¿no? Con los leucotrienos también en la respuesta de la hiperuricemia, ¿no? Entonces, es bien común que los ataques agudos se inicien por algún estímulo. ¿Y qué estímulo puede ser? Puede ser el que se golpee el paciente, que haya tenido una cirugía, que haya tenido un estrés que no necesariamente tiene que ser mental, puede ser físico, que ha tenido una infección tipo sepsis, que estuvo mucho tiempo en cama deshidratado, y bueno, obviamente que se desbande con la dieta y el alcohol, ¿no? Cuando hay alteraciones bruscas del clima, en que hay una baja de temperatura también rápida, también se ha visto que puede producir el inicio de los ataques, ¿no? De las crisis de gota. ¿Ya? O el inicio de tratamiento de drogas que van a reducir la hiperuricemia, como por ejemplo el inicio del alopurinol. Iniciamos el alopurinol, ya, y hay un movimiento brusco de cristales, y esa alteración de los cristales produce movimiento de los cristales del sitio donde están y produce inflamación. Por eso siempre se recomienda estar usando colchicina cuando se está haciendo el inicio del alopurinol o el aumento de alopurinol, ¿no? La gota ha sido descrita desde tiempos antiguos y es una de las enfermedades junto con la tuberculosis que más se ha visto en descripciones de libros antiguos y también en pinturas. Van a haber pinturas en las que se puede reconocer que el paciente tiene gota, ¿no? O enfermedades de diferentes autoridades de todos los tiempos que se puede deducir que ha tenido gota, ¿no? Entonces el inicio es brusco, hay un gran proceso inflamatorio con un gran dolor, normalmente se resuelve en la semana, ¿no? Puede ser monoarticular, puede ser oligoarticular. Cuando es monoarticular es frecuente que sea la podagra, o sea, el primer dedo, ¿ya? Y generalmente hay más compromiso en las articulaciones de los miembros inferiores, generalmente, porque no siempre es así, a veces ya puede haber en todas partes. Por eso el diagnóstico diferencial es artritis séptica, porque es bien aparatoso el cuadro. Cuando pasamos a un depósito ya de tofos, ya tenemos una artritis de manera crónica que puede tener reactivaciones, pero que cuando está sin actividad supuestamente todavía está dolorida y con el desarrollo de tofos, ¿no? Como podemos ver en este caso.
Nuevamente insistir en que el diagnóstico es mediante la extracción de líquido sinovial y hay que hacer la evaluación del líquido en microscopio de luz polarizada para poder observar los cristales. Ya son en forma de aguja, como hemos dicho. Puede haber pocos, puede haber muchos, depende de dónde saquemos la muestra. La radiografía tiene un cuadro característico, tiene unas erosiones grandes en sacabocado, ¿ya? Y hay esclerosis y proliferación ósea en los lugares donde hay destrucción, ¿no? Hay aumento de la esclerosis, ¿no? Como que el hueso se quiere recuperar del daño. El ultrasonido ha venido siendo también un método diagnóstico, una ayuda diagnóstica importante debido a que a veces no contamos con los microscopios de luz polarizada que puedan detectar los cristales, ¿no? Entonces se ha encontrado signos muy característicos a la ecografía de pacientes con gota, ¿no? Son realmente tres hallazgos que son altamente sugerentes. Uno es el signo del doble contorno. Los cristales se suelen depositar en el borde condral del cartílago y dar esta imagen de doble contorno, que quiere decir que hay dos rayas. Esto normalmente no se ve en el cartílago normal. ¿Ya? Y la tormenta de nieve, que es una especie de, cuando ustedes han visto esos adornos de tormenta de nieve y lo voltean y comienzan a caer los papelitos que simulan nieve, eso es igualito a lo que sucede acá en ecografía. ¿No? Estos se mueven, son detritus finos que se mueven cuando uno lo presiona o mueve la articulación. Y el otro hallazgo es el tofo, ¿no? De calcificaciones, ¿no? Duras que no tienen evaluación de la parte posterior porque esta calcificación ya no permite estudiar abajo, pero este es un tofo, por ejemplo. Tofo duro porque da sombra acústica. ¿Cuáles serían los objetivos del tratamiento? Realmente de disminuir la inflamación, prevenir los ataques, ¿ya? Y tratar de llegar a una dosis, a un dosaje de ácido úrico normal, de tal manera que, si bien es cierto, ya no se va a depositar, si logramos un buen tratamiento y evaluación, no se va a depositar fácilmente en las articulaciones, puede depositarse en los órganos como el riñón y destruirlo, ¿no? Entonces aquí más o menos un cuadrito de dónde actúan los principales fármacos. Ya el más conocido es a nivel de la santa oxidasa, que es la enzima que convierte a ácido úrico, ¿no? El allopurinol, el febuxostat también están en este grupo, ¿ya? Luego el probenecid y el benzbromazona, que no hay mucho, el probenecid todavía sí hay, es bien caro, pero actúa a este nivel. Entonces, el allopurinol se une pues a la santina oxidasa y no la deja trabajar para que no vaya a, a crear más ácido úrico con su acción. Ya, la dosis que manejamos generalmente es alta, pero hay que irla manejando con la función renal. Siempre hay que acordarnos, muy importante, y nos ha costado mucho tiempo que todo el mundo se dé cuenta de eso, es que interfiere con el metabolismo de azatioprina, que es un fármaco que a veces nosotros usamos con regularidad en enfermedades autoinmunes. Entonces no se debe usar con azatioprina porque te produce una visitopenia severa, ¿no? También puede haber síndrome de hipersensibilidad, no es infrecuente. Ya, entonces, ¿cuándo indicamos allopurinol? ¿Todo paciente que tiene hiperuricemia empieza allopurinol? No.
En primer lugar, si hay tofos, ahí sí. Si ya hay nefrolitiasis, no hay ni que pensarlo, hay que usarlo. ¿Ya? En el caso de insuficiencia renal, porque va a seguir aumentando si es que no hacemos nada. En el síndrome de lisis tumoral, cuando le dan tratamiento a los pacientes con leucemia, les dan un tratamiento potente, hacen que la hemoglobina baje y también hacen que aumente el ácido úrico. Algunos pacientes tienen uricosuria también, pero eso no es un factor que lleve tanto a la indicación del alopurinol como el resto. Y bueno, la intolerancia o alergia a otros fármacos que no sea el alopurinol, pero es un paciente que requiere de todas maneras usar ácido úrico, ¿no? Febuxostat hay ahora en el medio, ¿no? Es un inhibidor selectivo de la santoxidasa, actúa igual que el alopurinol. Luego tenemos la uricasa, ¿no? Que tratamos de romper al ácido úrico para que no se deposite, ¿no? Ese fármaco. Y a ese mismo nivel actúan estos dos, ¿no? No hay en Lima, más que el Febuxostat, sí. También puede usarse drogas que hagan que uno orine el ácido úrico, lo bote, ¿no? Y eso es lo que hace este fármaco, que también es caro, ¿ya? Y algunos de ellos no hay, pues, en la práctica privada. Los estilos de vida también tienen que ser cambiados, porque uno, además de no comer carnes rojas y no beber cerveza y vinos, tiene que cuidarse en su alimentación de no comer muchas grasas, también de manejar su presión alta si la tiene, su colesterol si lo tiene alto, seguirlo manejando, ¿ya? Y cuando siempre tienen que tener una evaluación por endocrinología y también por cardiología, ¿no? Por estas comorbilidades que se asocian a la gota. Por esta razón tiene que tener una dieta hipocalórica, también hipopurínica, ¿ya? Y evitar el alcohol y también las bebidas gaseosas endulzadas. Muy bien, vamos a pasar a la otra gran enfermedad de depósito, que es la condrocalcinosis o depósito de CPPD, ¿no? Aquí lo que vemos son las imágenes radiográficas que tienen una calcificación en el área donde debe tener donde debe estar el menisco, ¿no? Entonces, ahí eso es un diagnóstico ya de condrocalcinosis o enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato. Al principio le llamaron pseudogota, ¿ya? Porque se parece mucho a la gota aguda. Sin embargo, se dieron cuenta de que habían varias presentaciones. En primer lugar, en el hospital, como hemos mencionado hace un rato, también igualito como se presentan los ataques agudos de gota, también por esas mismas razones pueden presentarse en la condrocalcinosis, ¿no? Entonces, acá hay varios tipos que han decidido dividirlo así, ¿no? La pseudogota, la condrocalcinosis asintomática, la que da como una artrosis a temprana edad, la que se parece mucho a la artritis reumatoide, y después también hay una pseudopolimialgia reumática y una pseudoartropatía neuropática. O sea, puede compararse, hacer un diagnóstico diferencial con estas entidades. Generalmente no hay una causa, pero cuando la hay es generalmente por hemocromatosis, también una sobrecarga de hierro, porque a veces se olvidan de detener el hierro después de que ya ha logrado su normalidad, ¿no? Eso también puede producirte una hiperuricemia en la gota. Y lo hereditario, que para ello no se puede hacer nada, ¿no? Trauma previo, al igual que en la gota, también puede favorecer la aparición de esta enfermedad. Entonces, más o menos esto es lo que sucede, ¿ya?
con los cristales y cómo producen el proceso inflamatorio y cómo es que se van formando los cristales que se depositan, ¿no? Entonces, las radiografías es el gol estándar junto con el aspirado de líquido sinovial, que no siempre se puede conseguir, ¿no? Entonces, aquí tenemos la calcificación intracartilaginosa, esta raya que está aquí. Ecografía vuelve a hacerse también importante en el diagnóstico cuando tenemos la radiografía normal y tenemos una sospecha alta, echamos mano de la ecografía, donde se va a ver calcificaciones intracartilaginosas dentro del cartílago que estamos apreciando, ¿ya? El tratamiento, reducir la carga de hierro siempre es importante, como hemos ya dicho. Si hay enfermedades asociadas como el hipotiroidismo, también hay que curar eso, ¿no? Los antiinflamatorios convencionales intermitentes son el tratamiento, sin embargo también puede usarse colchicina, que es menos dañino para el riñón, ¿no? Cada vez que haya dolor. Cuando el proceso inflamatorio es muy alto, a veces se nos recomienda también usar metotrexate, ¿no? Entonces, este tipo de patología, sobre todo la condrocalcinosis, que es en mayores, va a ir aumentando cada vez más, y cuando ya ustedes estén reumatólogos de experiencia, van a recordar que lo que se aprende hoy no es lo mismo que se aprende mañana, ¿no? Y tienen que estar siempre atentos a las cosas que cambian, ¿no? Y una de las cosas que va a cambiar es la demografía del país, ¿no? O sea, cada vez el CPPD va a ser más prevalente porque está asociado a enfermedad, es una enfermedad de la tercera edad. Entonces, eso hace más especial el cuidado que tenemos que tener con estos pacientes. Realmente no es un tratamiento que baje la actividad, es un tratamiento sintomático lo que usamos, ¿no? Muy bien. Esas serían todas las puntualizaciones para que revisen. ¿Alguna pregunta?